tarde, nosotros comenzando otro segmento de entrevistas aquí en el streaming de PUE y ya prácticamente contando desde hoy, tenemos 10 días a lo que va a ser el próximo domingo 11 de mayo, en donde se van a llevar adelante las elecciones provinciales aquí en Salta. Con la novedad, bueno, de que este año no vamos a tener las PASO, así que el que gana, gana, el que pierde, pierde. Yo siempre tuve esta opinión con las PASO de que las PASO era una encuesta pagada por todos para que el que perdía podía remontar el resultado. Pero bueno, ponele que fue un acierto sacar las PASO, porque aparte era un gasto, porque no había ganador. Se medían quién era más votado y nada más. Hubo un tiempo, me acuerdo, que un candidato, allá en el 2017, 2018 recuerdo, que ganó unas PASO, pero en las generales perdió. Creo que fue Valenzuela, si mal no recuerdo, Javier David o algo por el estilo. Pero sí, se dan estos casos. Hace un momento hablaba con colegas en donde, a mi entender, hay un cansancio generalizado. Partiendo desde Milei, partiendo desde algunas acciones que no se ven en ninguno de los gobiernos, ni el nacional, ni el provincial, ni el municipal. Depende de la óptica, ¿no?, de donde se lo mire. Pero puede que esta vez ocurra un fenómeno que allá por el 2013 se dio acá en la provincia de Salta, en donde el Partido Obrero o la izquierda o el voto castigo, también podemos decirlo, tuvo una importancia pero muy preponderante, en donde puso un diputado nacional por parte del Partido Obrero en aquel momento, que creo que fue Pablo López. Luego puso una senadora del Partido Obrero, que fue Gabriela Serrano, si mal no recuerdo, que le ganó al propio hoy gobernador Gustavo Sáenz. Y además puso como 9 concejales, valga la redundancia, en el Consejo Deliberante. ¿Qué pasó allá por el 2013? Vaya uno a saber. Era quizás el cansancio que existía de la política, de los políticos. Y hoy, entre una cosa u otra, estoy viendo que más o menos está pasando lo mismo. Yo creo que todos tenemos que los candidatos tendrían que ajustarse para ver qué pueden llevar y qué pueden convencer. No nos conformemos o que no se conformen con mostrar la cara nada más. Hay que mostrar rendimiento también. Por eso hoy estoy con Julio Quintana de Política Obrera para que me comente cómo está viendo estas elecciones en un tiempo muy particular. Presidencia Milei, Gustavo Sáenz en el gobierno provincial, Emiliano Durán, hoy por hoy los 2 referentes políticos de la provincia. Eso no lo va a discutir nadie. Pero le vamos a preguntar a él qué y cómo se prepara. Él es candidato a senador por el Departamento Capital. Y también quiero llevarlo por el lado de que si tiene los pies en la tierra, porque muchos candidatos están prometiendo carreras, están prometiendo que se va a arreglar el mundo y muchos saben que desde la parte legislativa solamente pueden hacer proyectos y nada más. ¿Qué es? ¿Cómo le va, Julio? ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo está Gracias por la usted? invitación. ¿Todo bien? En la ¿Todo lucha. tranquilo? En la lucha. Como corresponde. ¿Cómo está hoy por hoy el obrero? Usted me estaba comentando antes de comenzar la entrevista que usted tiene un oficio y trabaja y se gana para parar la olla todos los días. Bueno, sí tengo varios oficios, pero en general soy electricista. También hago plomería, hago otro tipo de actividades, podríamos decir, propias de la construcción. Trabajaba en una obra de construcción y bueno, por un parate de la obra, ahora hemos sido despedidos como más de 9.000 trabajadores en el último año. Solo en Salta. Solo en Salta. Estas cifras son salteñas. 3.800 trabajadores registrados, sobre todo en la minería y en la construcción. Es decir, tenemos una debacle en relación al empleo, tenemos 65% de pobreza en Salta, lo que quiere decir que no solamente los desocupados estamos por debajo de la línea de la pobreza, sino también buena parte de los asalariados, porque hoy en día
el salario igual al costo de la canasta familiar, que nosotros consideramos que debería ser lo que gane todo trabajador como mínimo, sea público o privado, es de 2 millones de pesos. Sí. Por eso nosotros decimos que esta es una de nuestras principales consignas en esta campaña. Tenemos 100.000 trabajadores, 100.000 familias trabajadoras sin vivienda en Salta, con un proceso especulativo fenomenal. Y desde este punto de vista, lo que vos te darás cuenta, ¿no es cierto?, es que la agudeza de esto que señalabas, es que hay una situación social explosiva. Y tiene que ver con que hoy en día el gobierno de Milei ha fracasado completamente y lo único que ha garantizado en un año de gestión es el crecimiento de la deuda externa en 100.000 millones de dólares, es decir, un 20% más solo en un año de lo que él tuvo que asumir, digamos. Sí. Había 400.000 millones de dólares de deuda, ahora tenemos 500.000 millones de dólares de deuda. Se ha pedido un préstamo al FMI, que como todo el mundo sabe, esto es cuando uno está en el horno. Claro. Ahora esos 20.000 millones encima no van al Tesoro. No se van a utilizar para obra pública, para financiar a las provincias, para garantizar el empleo, nada de esto, sino para garantizar el tipo de cambio, porque se ha traspasado toda esa plata al Banco Central y de este modo se le asegura a los especuladores de la deuda pública y con el dólar, ¿no es cierto?, un tipo de cambio para que puedan hacer lo que el gobierno llama carry trade, que Bien. Es una inversión extranjera que aprovechando las altas tasas de interés en Argentina, viene, ingresa al país, tiene por un periodo determinado un dólar planchado y puede, por lo tanto, tener ganancias que no hay en ningún otro lado del mundo. Claro. Pero, lógicamente, después se va. Claro, por eso, se van sacando los recursos. Exactamente. Ahora, haciendo una comparación, con Milei, la obra pública está peor. O sea, no, la obra en general. Por supuesto, porque él para garantizar este esquema lo que ha hecho es congelar la obra pública, tanto a nivel nacional como en las provincias. De este modo, ha garantizado un pago de la deuda con 26.000 millones de dólares, tanto en lo que hace al superávit comercial como al superávit fiscal. Y vos fijate, decir que de los 100.000 millones de dólares quiere decir que, de todos modos, nosotros pagamos 26.000 el año pasado. Entonces, este parate general que estamos viviendo los trabajadores, esta confiscación fenomenal, los jubilados. Los jubilados tienen una situación ya criminal. Es decir, es un genocidio lo que se está haciendo con nuestros abuelos. Todo esto ha sido para drenar capitales hacia una gran patria capitalista, una gran patria financiera, que ha afectado no solamente a los trabajadores, sino a un sector de la industria, aunque hay que decirlo claramente que la industria y los terratenientes se están convirtiendo en tenedores de la deuda pública, asociándose a estos hiperbeneficios. Es decir, que ellos no pierden como los trabajadores. Ahora, desde tu candidatura, ¿qué es lo que piensas hacer? ¿Piensas que puede darse una situación como en la del 2013 en donde me imagino que estás recorriendo los barrios, me imagino que estás conversando con gente, en donde debes sentir un hartazgo, ¿no? Sí, es muy claro lo que vos decís, pero también se siente un impas. Es decir, la gente se da cuenta que con este gobierno no va más, pero después se da cuenta que con el kirchnerismo, con el macrismo, etcétera, con el saencismo, que se tratan de distinguir de Milei, pero en última instancia son todos colaboradores, sí. En distintas instancias, la CGT, es decir, las centrales sindicales. Entonces el problema es cómo se sale de esto. Y nosotros claramente le planteamos que hay que construir una alternativa política a los trabajadores y usar el voto, hoy en día, como un instrumento de rebelión y de repudio al gobierno de Milei, al gobierno de Sáenz, mediante el voto político obrero. Y como vos bien decías, desarrollar una gran tendencia obrera y popular que se expresó en el voto al Partido Obrero en 2013. 2013, sí. Yo, que era en ese momento del Partido Obrero, después fuimos expulsados hace 5 años con 1.500 compañeros, con Jorge Altamira a la cabeza, por defender las posiciones históricas del partido contra una dirección que lo venía revisando. Nosotros en aquella época logramos ese triunfo en un marco de luchas muy importantes de los obreros azucareros, de los docentes. Que también hay una situación en el norte de la provincia en este momento, hay una situación terrible. Mira, no nos vayamos tan lejos, pero acaba de morir un trabajador en la cerámica Alverde. Cerámica Alverde, sí, estaba. Un trabajador tercerizado de mantenimiento, acaba de tener una muerte terrible porque fue aplastado por un molino, un molino pendular. Sí. Los trabajadores mismos denuncian que la patronal no quería parar el proceso de producción mientras todavía no se había sacado el cuerpo de este hombre. Imagínense la situación. Sí. En las minas también tuvimos fallecidos porque no se les garantizaban las condiciones de seguridad
por un lado, y tampoco la ropa adecuada para estar 14 hasta 20 grados bajo cero, en la puna. Hubo grandes manifestaciones también en empresas como Moncho, Ganfem, hace poco en Posco. Ahora tenemos un conflicto en el Tabacal, que ha entrado en una conciliación obligatoria que es una trampa mortal para los trabajadores, porque lo que hace es quebrar la posibilidad de una lucha de estos trabajadores contra la patronal y por el contrario terminan laudando con la patronal. ¿Qué se puede hacer? A ver, llegando vos como senador, ponele, hagamos de cuenta de que ya es el lunes 12 de mayo, ganaron por amplia mayoría, un 27%, usted se convirtió en el senador de la capital. Ponele, metieron 5 concejales, una cosa por el estilo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, esa misma semana diagramaremos una gira por los diferentes lugares de trabajo, por las diferentes barriadas. Iremos a discutir con los trabajadores cómo nos organizamos, por ejemplo, para pelear por un salario igual al costo de la canasta familiar para públicos y privados de 2 millones de pesos, tomando las medidas correspondientes para imponerlo. Es decir, vamos a desarrollar la fuerza que los trabajadores tienen para imponer una reivindicación tan elemental hoy en día. Vos recordás que en la pandemia, a las empresas que se les llamaba esenciales, sí, el Estado Nacional pagaba parte del salario. Es decir, que hoy en día el Estado, si toma la decisión mediante, ¿no es cierto?, una lucha de los trabajadores, o mejor dicho, le imponemos al Estado, sí, porque el Estado, menos con el gobierno de Milei no lo va a hacer, no, Miguel, si se lo imponemos, no hay chance, hay un montón de formas para pagarlo. Por ejemplo, que no se pague la deuda externa, que yo he denunciado en la primera parte de mi intervención, que es una sangría, que es impagable, es una deuda financiera, como la que muchas veces uno se enfrenta cuando el banco te pone intereses sobre intereses sobre intereses, después que vos lo refinanciaste y no lo pudiste pagar, y resulta que lo terminás pagando 10 veces. Esto no se puede pagar más. No hay que pagarlo y utilizar esos recursos para un desarrollo nacional. Para eso necesitamos una fuerza de los trabajadores, un partido de la clase obrera y también un gobierno de los trabajadores. El Partido Obrero abandonó esto. A los trabajadores y compañeros que nos opusimos a esa orientación de abandono nos expulsaron. No quiero, y en política obrera. Sí. No, pero esto es importante. No, me gustaría por saber lo que quiero por qué decir. se dividen o... Justamente por esto. Vos fíjate, hoy en día la izquierda es una debacle. Sí. El Partido Obrero que ganó en el 2013 al peronismo. Pero me das pie para decir... Vos imaginate que hoy en día es una sombra dentro del frente de izquierda. Me das pie para decir que todo el arco político son culpables de que hoy existe un Milei en la presidencia. Absolutamente, pero todo, ¿no? Yo te llamo la atención de lo siguiente. A nosotros en el 2013, cuando estábamos todos en el Partido Obrero, y en el 2015 nos acusaron de que no hicimos nada. Cosa que es falso. Pero los que ganaron hicieron todo. Y lo hicieron todo para confiscar a los trabajadores y dejarnos en esta situación. Porque los que gobernaron fueron los que le ganaron al Partido Obrero en el 2015. Esto hay que dejarlo muy claro. Y ahora el Partido Obrero no ha sacado una conclusión adecuada, ha expulsado a buena parte de sus militantes, sobre todo los más jóvenes, y por eso hoy en día como político obrero recuperamos una tradición histórica y estamos en ese proceso de reconstrucción. Queremos meter una socialista como Violeta Gil, una compañera también periodista. Sí, que la tuvimos también, aquí la semana pasada. Muchas gracias por la invitación a ella y a mí, por supuesto, pero la queremos meter en la Cámara de Diputados para que sea parte de una reconstrucción de una fuerza obrera que pueda dar una salida a todo esto, porque acá tenemos una crisis histórica con un régimen social. No es un problema solamente de gobierno. Por eso después terminan colaborando todos. Acá hay que darle vuelta a la tortilla, comenzando por las prioridades del salario, el trabajo, las jubilaciones, etcétera, pero luchar por un gobierno de trabajadores. Esto el Partido Obrero lo abandonó. Solamente lo dice para los días de fiesta, pero ha dejado esta construcción. Política Obrera toma ese desafío histórico y lo desarrollamos ahora y lo planteamos abiertamente en esta elección. Ahora, ¿qué proyectos podés decirme que podrías presentar como para decir? Bueno, aparte de rápido posible. Aparte de este salario igual al costo de la canasta familiar, como mínimo de 2 millones de pesos indexado, también vamos a pelear por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Pero va a estar solo también si llegás a ganar en la Cámara de Senadores. Bueno, mirá, nosotros ya... te digo, yo fui diputado. Sí, claro, ustedes fueron... Los líos que armábamos siendo minoría. Gabriela también estuvo sola ahí en... Por la sola razón de que contraponíamos una agenda absolutamente distinta a la del oficialismo. Hoy en día, cuando hay un monopolio político en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, solo que entra esta voz y encima se apoya en una organización obrera general,
es ya un acto revulsivo, revolucionario, que va a permitir avanzar una agenda en la medida que se desarrolle esta fuerza obrera y popular. Bueno, ahora, ¿cómo ves el gobierno de Gustavo Sáenz? Porque va a estar son el órgano de control, el Senado, pero también de llegar a ganar serías el senador por la capital, que también tiene mucho que vincularse con el intendente. ¿Cómo ves el trabajo de Emiliano Durán en la capital? Mira, nosotros lo hemos podido verificar por la posición de los vecinos en los barrios, es una nueva estafa política. El que dijo que iba a venir a priorizar la obra pública en los barrios no ha pasado nada, ha hecho obras insignificantes y que no han solucionado el problema de los trabajadores en los barrios. Acá para ir a una gran urbanización de las barriadas obreras salteñas se necesitan recursos que tienen que venir, por ejemplo, de lo que hoy en día se destinan a toda una patria contratista. Se le destina a Agrotécnica Fueguina, se le destina a Lusal, por ejemplo, y su doble imposición sobre el sistema de alumbrado público. Es decir, acabar con todos estos negociados, pero también acabar con los que hoy en día especulan con la vivienda. Por ejemplo, acá solamente en zona centro hay propietarios que tienen más de 70 catastros en la zona centro y pagan como cualquier hijo de vecino cuando deberían tener una imposición extraordinaria justamente porque nadie vive en 70 viviendas. Es decir, que ellos tienen un uso rentable y no como el propietario de vivienda única sobre esto. Es decir, que plata hay. El problema es si tenemos una fuerza de los trabajadores para decir quién tiene que pagar una crisis y establecer cuáles son las prioridades. Si las prioridades son los negocios de los empresarios, por ejemplo, inmobiliarios, del turismo, etcétera, o la masa de trabajadores que hoy en día no tiene vivienda. Como obrero con oficio, ¿viste alguna mejora con el tema de la llegada o la exploración minera? No, al contrario, porque muchos compañeros, ¿no es cierto?, que han ido ¿Están en condiciones, primero y principal, todos los obreros, todo electricista, herrero, albañil o lo que fuese, como para irse? Porque todo el mundo piensa que se ganó la lotería llegando a que me voy a la mina hasta 15 días ya, pues, si bien un sueldo relativamente bueno, pero hay que estar 15 días. No solamente hay que estar 15 días, pero el tema es que son las patronales las que te tienen que formar. Yo trabajo desde los 15 años. Trabajé en talleres de aire acondicionado, en diferentes talleres, etcétera, como albañil, en diferentes obras, y en todas yo fui aprendiendo el oficio. Es decir, que el oficio se desarrolla sobre la base de la capacitación que muchas veces te dan las patronales. En las grandes fábricas es así. Y el problema es que hoy en día las grandes patronales no quieren formar a los trabajadores. Y desde este punto de vista, ¿no es cierto?, aprovechan esto para no pagar convenios colectivos, porque esta es la situación que se tenía en la Puna, no se pagaba el convenio de AOMA, no se pagaba el convenio de OCRA, siquiera en muchos casos, había convenios por empresa, alta rotación laboral, no se daban los insumos de seguridad para el trabajo que se estaba realizando. Es decir, era un desastre. Era un desastre. Y esto hoy en día se ha pinchado porque ha caído de $80.000 a $12.000 el precio de la tonelada de litio. Sí, entonces el boom del litio ya no existe. Hay una guerra comercial internacional, esto está cruzado por intereses que están desatando una guerra mundial con Donald Trump en Ucrania, etcétera. Y el problema, por lo tanto, es que si nosotros queremos un desarrollo de la minería que realmente sirva, no como todo valor lo que agregado, pasó. Me imagino que exactamente, que haya producción, etcétera. Claro, que sirva para la Argentina. ABC de todo el desarrollo. ¿Para qué te va a llevar la materia prima y después te devuelve ya? Bueno, pero para eso tenés que nacionalizarlo. Claro. ¿Entiendes? Hay que nacionalizarlo y ponerlo bajo control de los trabajadores y garantizar también las condiciones medioambientales correspondientes. Porque no olvidemos que toda la explotación minera está muy cuestionada por esto. Rollón, por ejemplo, como candidato del oficialismo, es una defensora ultranza de la contaminación, la depredación laboral y ambiental de las mineras, en nombre de que eso va a dar trabajo. Es decir, es la política más rastrera que sistemáticamente se nos ofrece a los trabajadores. Una cosa de una deforestación, ponele. Porque ya ha pasado, en el campo argentino, en el campo salteño particularmente, y ahora quieren hacer lo mismo con las minas. Miren la situación del departamento San Martín. Está cerrando la refinería de Campo Durán. Van a dejar cientos de trabajadores y va a ser una quiebra para el conjunto del departamento, es decir, no solamente para los trabajadores de la refinería, solo porque YPF, Pampa Energía, Tecpetro, las empresas que operan en Refinor, consideran que es más rentable operar en vaca muerta. Es decir, que allí se puede operar.
El problema es que hay niveles de rentabilidad para los negocios capitalistas que no son viables. Ahora, ¿qué pasa con la población? No nos podemos manejar con los intereses y los beneficios capitalistas. Nosotros tenemos que establecer los intereses y los beneficios de los trabajadores y la población del lugar. Se tendría que estatizar sin pago y poner bajo control de los trabajadores a funcionar esa refinería para defender los puestos de trabajo. Hay que dar vuelta a la tortilla. Este es el gran concepto que nosotros nuevamente ponemos sobre la mesa en esta elección. Que es lo que supuestamente perdió el Partido Obrero. Exactamente. Se lo puede ver, ¿no es cierto?, en sus propias intervenciones. Hay una decadencia. Los trabajadores lo perciben. Ahora, ¿qué se hace? Hay que reconstruir. Porque eso fue un primer round. Claro. Eso fue un primer round. Y la crisis lo que pone sobre la mesa es justamente la necesidad de que los trabajadores seamos un factor político. Cada vez que lo fuimos, en la historia nacional, internacional, en la historia de la provincia, la cosa se frenó. Y el problema es que no solamente la tenemos que frenar, sino dar una salida propia. Por eso la necesidad de un gobierno de trabajadores, que es una perspectiva general que hoy en día se tiene que reforzar con un voto obrero y socialista, que ponga esta agenda del salario, del trabajo, y que plantee la construcción de un gran partido de los trabajadores para dar vuelta a la tortilla. A mis compañeros técnicos, ya tenemos la presencia del invitado para ya ir un poco cerrando la entrevista, del próximo invitado, digo bien. A ver, Julio, la verdad que es interesante lo que propones, teniendo en cuenta la realidad que está viviendo todos los sectores, todos los trabajadores, ¿no? La verdad que Milei llegó un ajuste, brutal ajuste, quizás era necesario, no sé si de tan magnitud, ¿no? Y por lo visto, y esto te voy a llevar a que me contestes en estos últimos minutos. ¿Cómo no? ¿Por qué pensás que todavía tiene una aceptación Javier Milei? Por la simple razón de que hoy en día todavía tenemos un impas. Era lo que mencionabas en un primer momento. Pero te quiero agregar algo más, porque hay una colaboración sistemática de la CGT, del peronismo, para el sostenimiento del gobierno en nombre de la gobernabilidad, de no espantar a las empresas, etcétera. Y lo único que queda es este debacle social. Entonces, como vos verás, hay un operativo político para el sostenimiento de Milei. Los trabajadores tenemos que romper con todo eso y tomando este problema en la izquierda. Mira, la izquierda va a marchar hoy, marchó hoy con la CGT, que sostiene el gobierno de Milei, que es la responsable de la destrucción de los convenios colectivos y la reforma laboral que hoy en día se está imponiendo. De que hoy en día buena parte de los trabajadores estemos en negro y no tengamos un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Y por lo tanto ha abandonado la defensa de la autoconvocatoria y la organización de base de los trabajadores por direcciones verdaderamente obreras que puedan dar una salida de esta situación. Para hacer honor a la verdad, la izquierda siempre estuvo en el mismo lugar que está. Pero la CGT apareció cuando le convenía. Totalmente, pero yo te comento una cosa. Ustedes siempre acompañaron a los jubilados, sí. Siempre estuvieron. Yo me crié en el Partido Obrero denunciando a la burocracia. Convengamos que históricamente los jubilados siempre estuvieron mal. A ver, no están descubriendo la pólvora ni mucho menos la sal. Históricamente los jubilados siempre estuvieron mal y ustedes estuvieron siempre apoyándolos. Totalmente, pero lo que te quiero decir es que cuando lo apoyábamos, denunciábamos el rol de la burocracia sindical. Sí. Nosotros, política obrera, seguimos haciéndolo y el Partido Obrero llama a esa burocracia sindical a que lleve un paro. Cuando no va a llevar ningún paro en favor de los trabajadores, eso está cantado, lo entiende cualquier activista obrero, cualquier obrero consciente, cualquier que sale a luchar a la calle. Entonces, esta es la diferencia. Ahora, como vos bien decís, ellos vienen por oportunidad. Pero ¿cuál es el problema? Ellos no son cualquier hijo de vecino, ellos son la CGT. Por supuesto, sí. Se viene una reforma jubilatoria que va a elevar de 65 a 67 primero y después a 70 años la edad para los varones y de 60 a 65 para las mujeres. Van a ahorrar 4 años, 5 años de pago de jubilaciones para pagarle al Fondo Monetario Internacional, es decir, eso no va a ir para obra pública, no va a ir para nadie. Van a flexibilizar los convenios colectivos y las condiciones de trabajo en favor de las patronales para precarizar aún más a los trabajadores. Y acá ya deberíamos tener una huelga general indefinida hasta que caiga el gobierno, pero la CGT no hace esto. No sé si me explico. Sí, no, totalmente. Acá Milei se hubiera acabado hace rato. No, se acaba por este tipo de colaboración. Llegamos a la misma pregunta que te hice. ¿Por qué la aceptación todavía de Milei? Sáenz estuvo con Massa y fue el primer gobernador que se reunió con Milei. Milei lo trata de héroe.
Sáenz, en su entrevista última, de los ciclos de diálogo con el gobernador, etcétera, hasta se jactaba de tener el celular de Milei, de que se whatsappeaban, esto y lo otro. Es decir, son chanchos amigos. Son chanchos amigos. El problema es que ese tipo de amistades siempre son estratégicas contra los trabajadores. Julio, te dejo partir. ¿Cómo hacen los interesados, los votantes, para encontrarte el próximo domingo en la máquina? Bueno, primero te agradezco la entrevista, nos sirve mucho. Nosotros somos la lista de Política Obrera, lista 189. Si votás lista completa, entras, ¿no es cierto?, por mi cara, es decir, soy Julio Quintana, candidato a senador provincial. Después está nuestra candidata a diputado provincial, Violeta Gil. En el Consejo Deliberante va nuestro compañero Diego Luna, un estudiante universitario de la Juventud de Política Obrera, y también como convencional va otro compañero de la Escuela de Música de nuestra juventud, Miguel García, como convencional constituyente. Bueno, la mejor de la suerte, querido Julio. Como te decía, yo creo que se va a dar una cuestión como la del 2013. No sé qué, ojalá, no sé. ¿Quién te dice? Vamos a pelear porque la bronca que hay en los trabajadores hay un cansancio de todo, busque un canal político y se estructure políticamente, comenzando por el voto político. Lo mejor de las suertes para el próximo domingo. Muchísimas gracias, Cristian. Nosotros hacemos un pequeño corte, ya volvemos aquí en el segmento de entrevistas de PUE.